En la unidad temática del día de hoy desarrollaremos el tema perspectiva real o cónica. El objeto de la perspectiva es dar una idea lo más clara posible del futuro aspecto de lo representado en planos, constituyéndose en un auxiliar indispensable del diseñador, quien debe tener la capacidad de captar con su imaginación los puntos de vista más favorables, sin olvidar los efectos producidos por los diferentes fenómenos ópticos, luz y sombra, forma, color, textura, escala, relación de superficies, volúmenes y espacios circundantes, etc., que son las componentes básicas del diseño. Las perspectivas, luego se realizará el tratamiento, la ambientación, el equipamiento urbano, y darán mayor realidad. Pero nosotros nos dedicaremos al armado y la estructura principal de estas perspectivas. El sistema basado en la proyección central sobre un plano de proyección denominado cuadro o pantalla. Ahora trabajaremos con lo que es proyección cónica, donde todos los rayos parten de un punto, acá el punto de vista, el punto B, y se proyectan por el objeto en el espacio y determinan lo que es la proyección. Entonces los elementos geométricos de la perspectiva son lo mismo que veníamos trabajando en proyecciones ortogonales, pero ahora son proyecciones cónicas. El punto de vista, el objeto, que en este caso sería un plano ABC, y la proyección sobre un cuadro o pantalla. Es importante destacar la diferencia, eso es lo que queremos resaltar, entre las perspectivas axonométricas y las perspectivas reales o cónicas. Objetivas son las primeras, las axonométricas, y subjetivas las segundas, las cónicas. Mientras aquellas muestran cómo es la forma, la axonométrica, la isométrica, caballera, militar, estas perspectivas cónicas muestran cómo es percibida la forma, el objeto, desde un determinado punto de vista del observador. Este tipo de perspectiva tiene 4 características que le confieren sentido de espacio, profundidad y tercera dimensión en un plano de dibujo que, como ya sabemos, es el plano bidimensional, la hoja de papel para nosotros. Superposición de formas es uno de los puntos. Disminución del tamaño de los elementos de igual o diferente tamaño, y la convergencia de las líneas paralelas a los llamados puntos de fuga. Acá la imagen les muestra como efectos de altura en planos horizontales, en este caso esta perspectiva es a nivel peatonal, donde percibimos el efecto de altura. Disminución de los objetos a medida que se van alejando del punto de vista, y que las líneas paralelas en el espacio convergen a un punto o punto de fuga al alejarse del observador. Bien, tenemos 3 tipos de perspectiva. La perspectiva de un punto de fuga, que es la que les planteamos hacer ahora, después más adelante, en la clase, al principio de la clase, que están en el cuadernillo. En la ficha teórica número 4 estarían. Tenemos perspectiva de un punto de fuga, del observador se encuentra perpendicular al objeto. Fíjense cómo se organiza después esta representación. Voy a tener un punto de vista que es la persona que vemos acá abajo, el objeto que es esta caja, este prisma recto, y la perspectiva resultante de ese objeto. Pero la posición del observador es a 90 grados con respecto al objeto. Cuando el objeto se coloca en escorzo, como se ve acá en la imagen de 2 puntos de fuga, cada línea de objetos paralelas, de esta prisma paralela, unas van a ir a un punto de fuga, en este caso está a 30-60, un punto de fuga va a quedar a
a menor distancia y uno a mayor distancia del observador. Y tenemos la perspectiva de 3 puntos de fuga, donde si en la de 1 y 2 teníamos que trabajábamos con 2 puntos de fuga o con 1 punto de fuga, respectivamente, las verticales siempre eran perpendiculares a línea de horizonte y línea de tierra, las trazaríamos con la paralela y las escuadras, siempre son paralelas entre sí. En la perspectiva de 3 puntos de fuga, las verticales también tienen su punto de fuga, y es la perspectiva más real y la que más se parece a la fotografía. Bien, los elementos de la perspectiva, el plano de proyección, denominado cuadro pantalla, el que vemos acá en celeste, el punto de vista o centro de proyección, donde van a estar ustedes, los ojos de ustedes observando el objeto. Se va a generar un plano el plano de la vista, que es el que pasa por mis ojos y intersecta la pantalla, y genera la línea de horizonte, y el plano de tierra, donde determinaría esa distancia entre esos dos planos, la altura de la perspectiva, a qué altura está el observador. Y el plano de tierra también intersecta la pantalla y genera una línea de tierra. Acá podemos ver en la imagen cuando el plano naranja, línea de plano de tierra, intersecta el cuadro pantalla, obtenemos línea de tierra. Y cuando el plano de horizonte, el plano que pasa por nuestro ojo, el amarillo, intersecta la pantalla, genera la línea de horizonte. Y después tenemos la línea, que acá, la línea E, que es la línea visual media. Voy a representar acá en rojo para que vean cómo la dirección del observador, la posición, esa sería la posición, es la que nos muestra bien la línea visual media, que sería la línea de la dirección de la vista del observador. Y la distancia focal es la distancia que tiene el observador al cuadro pantalla y al objeto, ¿no? Bien. La determinación de ese cono visual, ese foco visual, es un poco, yo siempre digo, lo que es la cámara de fotografía. Si yo quiero sacar una imagen a un edificio a nivel peatonal, con una dirección como cuando uno está caminando, para que el que ve la imagen perciba realmente la sensación de ese objeto, de ese edificio, de ese modelo que vamos a trabajar. ¿Cuánto me tengo que alejar yo? ¿Cuánto me tengo que alejar? Si es un edificio en altura, voy a tener que alejarme mucho más del objeto para poder tomar la imagen. Y si no, deberé inclinar la cámara hacia arriba, donde voy a percibir una perspectiva de 3 puntos de fuga. Si yo tengo una dirección a la visual paralela al piso, como es este caso de esta persona que ven acá en la imagen, fíjense, pueden aparecer los elementos, el plano de horizonte, el plano de tierra y el observador. Ese cono visual que se genera es donde va lo que va a percibir el objeto. Si yo un edificio lo tengo enfrente, de la vereda de enfrente, y tiene 20 pisos, no voy a poder sacar la imagen completa. Me voy a tener que retirar a 1 cuadra o 2 cuadras para que llegue a completarse, puede entrar dentro del foco de la imagen. Entonces esa ubicación del observador es lo que vamos a tener que realizar nosotros. ¿Cuánto nos vamos a alejar? Lo que va a pasar es que en la dirección que tiene el observador, que es la línea visual media, la intersección con el plano vertical, lo genera esa línea, y vamos a tener un ángulo de inclinación en sentido horizontal, aquí está marcado. Ese ángulo horizontal tiene 45 grados, o sea que la persona a 45 grados en vista superior, mirando desde arriba. Esto es lo que muestra la imagen acá a la derecha, el observador con 45 grados, que voy a tener que alejarme hasta que ese objeto entre. En esta imagen que estamos viendo sobra
me alejé de más, podría acercarme más y todavía entraría dentro del foco de la imagen de la persona, de esa distancia del observador al objeto. Y después tenemos otra medida que es la de altura, en vertical. Fíjense cómo ahí ese ángulo, voy a tener que hacer una vista lateral que acá está a la izquierda, fíjense, es como vuelvo a ver todo esto que está pasando en una vista lateral auxiliar que genero, colocando la línea de tierra, la línea de horizonte otra vez, con la altura de la perspectiva, que era la distancia entre línea de tierra y línea de horizonte, entre el plano de tierra y el plano de horizonte, y poder medir los 30 grados, o sea que acá, en esta imagen podemos ver ahí, en el cambio de plano ver los 30 grados, que el objeto sigue entrando, y en planta visto desde arriba, que el objeto también entra a los 45 grados. Si a 45 entra en planta, y en vista lateral no entra, bueno, me tendré que correr más atrás con ambos, porque ese observador debe coincidir en el cambio de plano, en la línea, en el plano auxiliar ese que genero ahí, como una vista lateral, y el plano como una vista superior. En ambos lugares, tanto en vista como en planta, debe entrar. Entonces, y siempre coincide ese observador entre las dos vistas, porque es una sola persona, el punto de vista de esta perspectiva. Bien. Tenemos la determinación del punto de vista. Acá hay varios ejemplos. Ustedes en el apunte tienen cómo estaría bien. Fíjense, me debo de retirar del objeto hasta conseguir el observador y tiene que entrar con un ángulo de 45 grados. Ese es 22,5 hacia la derecha y 22,5 hacia la izquierda. Y hacer una vista lateral, donde acá se puede percibir el objeto representado de costado, ¿ven? Se rebate hacia la izquierda ese plano lateral. Y que también entre a 30 grados. En ese caso estaría bien. Fíjense, a 30 en altura entra perfecto y en el plano, en la vista superior entra medio justo lo que necesito. De los 45 grados, los 22,5 ya entra ese objeto. Bien. Les decía, acá a la derecha, fíjense que tenemos lo que es, que acá entró en la vista lateral, pero no entra en planta. Entonces ahí está mal. Tendría que correrme más atrás para poder llegar a que el observador no se deforme la perspectiva, porque lo que va a pasar cuando estemos muy cerca y no entró en el campo visual, se va a deformar. Y lo que es que no entró tanto en planta en este caso, o acá abajo, fíjense que no entra en la vista lateral. Entró en planta, parece que ya está ubicado. Muchos hacen solamente la vista superior, y luego en la vista lateral no entró el objeto y termina deformándose la imagen. Entonces ahí tenemos los dos ejemplos, que tienen que entrar tanto en la vista lateral como en la planta. Bien, a partir de que nosotros del objeto, tenemos ahí en la imagen esta un objeto AB, y un punto de vista, y el cuadro. A medida que yo aleje el cuadro, la imagen se va a ir ampliando. Si yo voy alejando la línea de tierra y horizonte, lo que es el cuadro de la pantalla del punto de vista, la imagen se va a ampliar. Aquí lo podemos observar en el plano que está más cerca del punto de vista, se ve más chica, y la de menor dimensión y de mayor dimensión es la que está más lejos. Y a su vez también, si el cuadro está adelante del objeto entre el punto de vista y el objeto está del cuadro, se va a reducir. Eso también implicaría que se reduzca la imagen. Y si el objeto está por delante del cuadro, va a quedar, se va a ampliar. Bien, ustedes tienen para realizar de lo que es la de un punto de fuga, lo que es vamos a ir viendo la 1 de un punto de fuga y la de 2 puntos de fuga. La de un punto de fuga tienen ahí para trabajar un video donde van a poder, les va a poder ayudar ese tutorial a tratar de hacer el trabajo que está ahí en la ficha número 4. Fíjense, ahí era una imagen ampliada y acá se ve después cómo rota este sistema. Ya ahí tenemos 3 ejes de un objeto, ¿no? El vertical, el ancho y el largo, ¿no? Cómo trabajaríamos en punto de fuga. Y después el sistema queda así, en la hoja de papel nuestra, queda así, nos queda una línea de tierra, una línea de horizonte y un punto de vista observador.
Fíjense cómo las verticales van a ser perpendiculares a línea de horizonte y línea de tierra, las de punta al observador van a ir al punto de fuga, y las paralelas a la pantalla o al cuadro van a quedar en perspectiva paralela. Y ahí tenemos la imagen perspectivada. Ahora se las muestro cómo rota el sistema. Y esta es la perspectiva que les decía que tienen que hacer ahora en el principio de la clase. Bien. Tenemos lo que es acá la perspectiva de un punto de fuga. Fíjense cómo el observador, acá hay dos objetos, uno a la izquierda y otro a la derecha. Eso es lo que hice en el tutorial de ese ejercicio anterior. Y bueno, ¿y dónde colocan ustedes la altura después? En la línea de tierra, tienen todo marcado, acá en las imágenes estas, esto está todo en el cuadernillo, para ir viendo, bueno, la forma de ir haciendo el método, ¿no? La que de un punto de fuga, fíjense que voy a trabajar con el punto de fuga y voy a trabajar con el observador abatido, que es tomar la altura de la perspectiva, y colocarla en el punto de vista. Ya voy a dibujar un toque. Fíjense, este es el punto de vista del observador. Lo que va a hacer acá es abatirse, se va a acostar hacia adelante y voy a llevar el punto, y ese es el punto que voy a trabajar como punto para realizar la imagen. Fíjense que ese punto es el punto observador, le vamos a llamar observador abatido, que es este acá. Con ese se hace la representación. Fíjense, con el punto de fuga, y vamos a tener la representación de las líneas. Lo que es, desde la planta voy a la línea de tierra, desde la planta voy a la línea de tierra, y fugo, y luego desde el observador abatido voy a obtener los dos puntos del lado de ese cuerpo, ¿no? Y así voy llevando a perspectiva. Luego la otra posibilidad es hacer una paralela, por sabiendo que las que están paralelas a la pantalla en perspectiva quedan paralelas, y con el abatido puedo sacar el punto o ir a la línea de tierra nuevamente y fugar. Esas son las formas de acá obtener la base, por ejemplo. Bien. La perspectiva aérea, esa era peatonal, el objeto está a media altura, el observador está a media altura del modelo. La aérea, que también la perspectiva ahora está por encima del nivel del objeto. Ahí podemos ver en la imagen una persona que está elevada, parada sobre una grada, como para elevar y poder ver desde arriba el objeto. A esto llamamos perspectiva aérea. El concepto es la mismo, y lo que es la perspectiva a nivel de piso, donde la línea de horizonte y la línea de tierra, o sea, no hay altura de observador, y entonces todo lo que es la base queda escondida acá, y queda como una vista perspectivada, queda toda en una sola línea, como si fuera una línea de piso, porque es una mezcla entre vista y perspectiva, ¿no? El efecto que le da. Y la peatonal, lo que le decía, a media altura del objeto, ¿no? Donde sería un poco para percibir edificios en la calle, que se llama perspectivas peatonales, ¿no? Y esta es la imagen ampliada de lo que les decía. Una línea, unos ejes, las perpendiculares a la pantalla van a ir al punto de fuga, las verticales perpendiculares a la línea de horizonte, y las paralelas a la pantalla quedan paralelas. Y ese sería el resultado de la imagen tridimensional, ¿no?
las que son perpendiculares quedan perspectivadas al punto de fuga, las verticales perpendiculares a la pantalla y las paralelas a la pantalla en perspectiva son paralelas. Ahí está el ejemplo de un punto y los tres ejes tridimensionales de la perspectiva. Y la imagen de lo que es perspectiva peatonal, lo que es aérea, por sobre el objeto, o lo que es la perspectiva con cota cero, ¿no? La de dos puntos de fuga es la otra que vamos a trabajar, donde ahora ya el objeto está inclinado con respecto a la pantalla, y vamos a trabajar con un eje tridimensional hacia el punto de fuga, dos ejes hacia los puntos de fuga, uno hacia la derecha y el otro hacia la izquierda, y una de las rectas verticales perpendicular a la pantalla. Después el sistema hace lo mismo, gira, se rebate para que quede representado en una hoja de papel. Y esta es la perspectiva que van a practicar y van a entregar el mismo día de hoy. La perspectiva de dos puntos de fuga, donde también hay que volver a hacer la misma organización del objeto, ubicar el objeto. Ahora el objeto aparece inclinado con respecto a la línea visual. Fíjense en esta perspectiva aérea. Y vuelvo un segundo antes. Un segundito. Fíjense lo que puede hacerse. ¿Cómo se va a inclinar esa planta? Acá tiene el ejemplo, a 60-30, siempre para trabajar con escuadras cuando dibujo analógicamente. Ya vamos a ver también lo que es la perspectiva cónica y exonométrica en el software, en la próxima clase. 45-45 la inclinación o 30-60. Eso va a determinar que el punto me quede más cerca, en este caso estamos con 60-30, 60 a la izquierda, el punto de la izquierda queda más cerca del observador. Fíjense que siempre para hallar los puntos de fuga, voy a trazar desde el observador, paralelo a la línea de la planta del objeto, y lo mismo hacia el otro lado, paralelo, y desde el punto de fuga lo voy a hallar así, llegando a línea de tierra y elevando verticalmente hacia la línea de horizonte. O sea, el recorrido, luego de tener la planta, luego de ubicar el observador, de tener la planta, lo que es la planta, que es esto, ¿no? Ahí, y luego de tener el observador, voy a ir ahí con la línea visual media, ¿ven? Y voy a trazar las líneas paralelas, fíjense, en este caso es paralela a la línea del objeto siempre. Entonces, depende del ángulo que yo tenga de la planta, voy a tener los puntos de fuga a una determinada distancia, ¿ven? Y lo que ven hacia el otro lado, cuando llego a línea de tierra, levanto hasta línea de horizonte, verticalmente, y consigo el punto de fuga. Ahí, y consigo el punto de fuga. El punto de fuga 1 a la izquierda, el punto de fuga 2. Fíjense después como las líneas fugan pasando por esa línea de tierra, por el punto de la línea de tierra y van al punto de fuga. Y después lo importante es la altura de del objeto que va en la línea de tierra. Si en una perspectiva isométrica le colocamos la altura sobre la base directamente que hicimos al principio, en esta perspectiva no, tengo que ir allá al cuadro pantalla, ahí colocar la BM, la que saco de la vista, y ahí recién fugar para conseguir la altura del objeto. Lo puedo hacer tanto a la izquierda como a la derecha. Y ahí conseguiría lo mismo. Y las verticales siempre perpendiculares a la pantalla. Bien. Seguimos.
lo que es la perspectiva de, dos puntos de fuga aérea, donde la altura del observador es mayor al modelo, lo veo desde arriba, lo que es la perspectiva en vista a nivel de piso, y lo que es la perspectiva peatonal a media altura del objeto. Todas estas imágenes tienen en el cuadernillo, y ahí tenemos la imagen de cómo terminan fugando las líneas, los segmentos, y las verticales siempre perpendicular a la línea horizonte o línea de tierra. Y las de 3 imágenes también de lo que es la perspectiva peatonal, lo que es la aérea y lo que es la perspectiva a vista a nivel de piso. Bien, ahí doy por terminado lo que es el lanzamiento de la